Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos de la iglesia en Broward. Es un gran gusto para mí poder dirigirme hasta sus hogares. Gracias por permitirme llevar este mensaje a sus corazones. También agradezco muchísimo la invitación para poder predicar esta noche acá con ustedes. Es un privilegio poder servirles, servir a Dios. Nuestra clase se llama Transformados en Cristo. Les repito nuevamente, les envío muchos saludos, especialmente a José Luis y Karen Hasbun, que son grandes amigos, y varios de ustedes que ya tenemos más de 2 años de no vernos por la pandemia, por varias circunstancias. Acompáñame a orar y vamos a continuar luego con el mensaje de esta noche. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos en la iglesia en Broward. Agradezco especialmente por el privilegio que nos das de ir a tu palabra, de poder alimentarnos espiritualmente, Señor, a alimentarnos para poder ser transformados por ti esta noche. Pongo en tus manos todas nuestras necesidades, la de cada uno de mis hermanos, físicas, emocionales, en salud, espirituales. Toma control de todo lo que pueda estar preocupando y robando el gozo y el ánimo en cada uno de mis hermanos. Señor, permítenos ver las cosas como tú las ves. Preserva nuestras vidas en esta época, en este tiempo de pandemia, y ayúdanos a salir victoriosos como el pueblo que le pertenecemos a usted, siempre exaltando su nombre. Quédate en control de este mensaje y en el nombre de Jesús te oro todo esto. Amén. Bueno, transformados en Cristo. Tratemos de enfocar mucho este tema para poder comprenderlo, tratando de ver las cosas desde una perspectiva personal. Por ejemplo, si hiciéramos un viaje a pescar y todos nos subiéramos en un barco, posiblemente nos daríamos cuenta de quiénes son los que tienen destrezas para pescar. El que tiene experiencia para pescar desde pequeño lo va a mostrar que tiene esa destreza. Quizá los otros vamos a intentarlo, vamos a pescar, algunos pescaremos algo, no pescaremos nada, y la experiencia nos quedará grabada como algo que hicimos, como algo que nos atrevimos a hacer. Algunos seguirán siendo expertos y otros aprendimos un poco. La vida cristiana es una vida donde más o menos funciona así. Algunos tienen mucho tiempo en la fe, son muy fuertes espiritualmente, y otros no, otros están aprendiendo o estamos aprendiendo a ser a la imagen de Cristo. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, el esfuerzo que nosotros ponemos, pero principalmente el poder de Dios que se manifiesta en nosotros. Vamos a entrar de lleno a nuestro mensaje Transformados en Cristo. Vamos a ver 5 cosas. ¿Qué es la transformación? Transformación temporal y permanente, evidencias de transformación, cómo seguir siendo transformados y la meta de nuestra transformación. Vamos a leer en Romanos 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si te das cuenta, está resaltada la palabra transformados, que es el tema de esta noche. Y la palabra transformados viene del sinónimo de metamorfo, que significa metamorfosis. Aquí puedes ver en este lado, aquí, puedes ver cómo es el proceso de transformación para llegar a ser una mariposa. Por ejemplo, comienza un huevecillo, un gusanito, el gusano se convierte en una pupa, la cual va madurando y luego sale una mariposa. Desde que ese gusanito nace, está diseñado para, en el proceso de transformación, llegar a ser una mariposa. Aquí también hay otro ejemplo en este lado, ¿verdad? Aquí de este lado puedes ver otro ejemplo. Si una persona ingresa a estudiar ingeniería en sistemas, cuando está enfrente de una computadora va a ver las cosas de una manera diferente como las ven los demás. Va a entender de dónde vienen las cosas, cómo es que funciona la computadora, qué proceso se hace.
Por la gracia de Dios, aparte de ser ministro, también soy administrador de empresas y soy financiero. Dentro de mis estudios, también estudié contabilidad. Entonces, cuando alguien me presenta un estado financiero, comprendo de dónde viene, desde los procesos más pequeñitos de la contabilidad hasta la generación de estados financieros. Puedo entender de dónde viene todo. Puedo interpretar qué significa el resultado de los estados financieros y también podría aconsejar qué hacer en base a esos resultados. Hay personas que les cuesta lo mínimo de la contabilidad. Pero, ¿por qué estoy poniendo estos ejemplos? Porque nosotros como seres humanos somos el resultado de procesos. Por ejemplo, aquí ves dos ejemplos de estos lados. Aquí está el proceso de la vida, desde nacer, crecer, reproducirse y finalmente morir. Esto se da de una manera natural. Es lo que logra el ser humano, desde un bebé que no puede valerse por sí mismo, un niño que siempre es dependiente, un adulto que ya comienza a hacer su propia vida y luego finalmente llega la vejez. Si estás escuchando este mensaje, no eres de los bebés, a no ser que alguien esté cargando un bebé en sus brazos en este momento, pero se supone que aquí pueden haber jóvenes, adultos y personas mayores escuchando este mensaje. Ese es un proceso de metamorfosis, de transformación. Y eso mismo nosotros lo experimentamos. La vida nos va llevando. Cuando menos sentimos, ya alcanzamos la mayoría de edad, alcanzamos 30, 40 o 50 o más años de edad y es un proceso natural. Espiritualmente también llevamos un proceso en nuestras vidas. Cuando decidimos entregar nuestras vidas a Cristo, nacer de nuevo, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, ser parte de la familia de Dios, comenzamos una nueva vida, comenzamos felices, alegres, animados. Una transformación interna y espiritual de lo que antes éramos, de lo que nos condenaba, de lo que nos separaba de Dios. Pero la idea también de este lado es que continuemos en esa vida para que nuestros brazos sigan levantados adorando a Dios, glorificando a Dios, pudiendo seguir siendo transformados. Lo que estamos hablando del significado de transformación son procesos de cambio, en donde somos una cosa y nos convertimos en otra cosa, gracias al poder de Dios, gracias al poder transformador y también nuestra atención y entrega. Eso significa la metamorfosis o la transformación. Leamos otra escritura para prepararnos para el segundo punto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Mira, aquí nos está hablando que una persona que no tiene consistencia es como una ola del mar. Y aquí estamos hablando de la transformación temporal o la transformación permanente. Hay transformación temporal y transformación permanente. Entonces, vamos a hablar de esto. Dice que está siendo como una ola del mar, la persona que no es constante, la persona que no tiene esa fe seguro, alguien que duda de su propia fe, duda de Dios, duda de las cosas. Entonces son como las olas del mar, como aquí esta imagen que estás viendo en este lado. Nos convertimos en esto. Nosotros comenzamos una nueva vida, no para ser olas del mar, sino para ser personas que vamos en transformación. Pero aquí hay unos ejemplos que nos pueden indicar de qué manera puede ser algo temporal o algo permanente. Hay personas que nacen espiritualmente, levantan sus brazos llenos de alegría, tienen tantas emociones, pero en el camino se convierten como una ola del mar que comienzan a jugar con el pecado, que comienzan a jugar con el mundo y llega un momento donde ya finalmente se hunde y su transformación solamente fue temporal, no fue permanente. Por el otro caso, hay personas que tienen una entrega a Dios y esas personas son constantes en su fe hasta el resto de sus vidas. Hemos visto personas morir
siendo fieles espiritualmente. Al final de sus vidas, ahí dejando este mundo, terminaron haciendo la voluntad de Dios. En el último suspiro hacían la voluntad de Dios. Entonces, algunos ejemplos de qué puede ser una transformación temporal o una transformación permanente. Por ejemplo, se puede convertir el agua en hielo, pero esa transformación no es permanente. Si lo metes en un vaso y lo dejas al ambiente natural, se va a derretir y regresará a ser agua. De la misma manera, cuando vemos ahí la madera o la leña y la quemamos, eso es una transformación permanente. Eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas, que hay una transformación permanente, que no regresemos otra vez a lo que antes éramos. La madera que se quema ya no va a regresar. Se quemó y no regresa otra vez al estado que tenía. Cortarnos el cabello, como esta imagen, es algo temporal. Nos lo cortamos y a las 3 semanas o al mes nos lo volvemos a cortar. Hacer palomitas de maíz, ya sea que las metas en microondas o las hagas en una ollita, es una transformación permanente porque el maíz, las palomitas de maíz no pueden regresar a ser maíz nuevamente. Ojalá que esa sea nuestra convicción de la transformación espiritual. Y si estás estudiando la Biblia, nos estás acompañando, eres parte de los amigos que se acercan para escuchar la palabra de Dios, de eso se trata lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Él anhela. Que nos convirtamos, quizás como esas palomitas de maíz que no pueden volver a regresar a ser maíz. Sin embargo, Dios nos da libre albedrío y Dios espera que sea una convicción propia en donde demostremos que somos fieles. Pero aquí hay estos ejemplos. Otro ejemplo sería como derretir chocolate. Oye, yo creo que se te acaba de antojar una taza de chocolate y si puedes hacerlo, pues prepáratela. Pero si calientas el chocolate se derrite, pero si luego se enfría vuelve a endurecerse. Eso es algo temporal. ¿Qué tal asar carne? También aquí creo que se le va a antojar cenar a alguien un trozo de carne bien jugoso, pero el asar carne, si pones a asar carne a las brasas, a una parrilla, el resultado será una carne cocinada, no volverá a ser carne cruda. Esas son transformaciones. ¿Cómo queremos ser? Como una carne bien cocinada, sabrosa delante de los ojos de Dios y no como el chocolate que se derrite por un tiempo y luego vuelve a endurecerse. Preparémonos para el siguiente punto. El siguiente punto lo vamos a enfocar en Romanos 12, pero en este momento te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 12 y permanezcas durante este punto en Romanos capítulo 12. Dice el versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí lo que estamos viendo es que Dios espera de nosotros una entrega total, un sacrificio. Y esto es para desarrollar el tercer punto, que se trata de las evidencias de la transformación. ¿Cómo puedo yo saber que una persona es diferente? ¿Cómo yo puedo saber que una persona realmente está siendo o ha sido transformada por Dios? ¿De qué forma yo me doy cuenta? Y si te das cuenta, comenzamos con Romanos 12 y este punto desarrollaremos en Romanos 12 todo este punto sobre las evidencias. Si has leído esta escritura, el versículo 2 nos habló de ser transformados con una mente renovada. Ahí hay una evidencia en el capítulo 12, versículo 2, que es una mente renovada, que comenzamos a pensar diferente. Nuestras prioridades cambian. Una persona transformada en Cristo va a ser evidente en su manera de ver las cosas, en su manera de pensar, en su manera de ver la realidad que lo rodea. Y te invité a que te quedaras aquí en el capítulo 12, porque vamos a ver algunos versículos. Es impresionante que después del versículo 2 se desarrollan los ejemplos de lo que produce una mente renovada y la evidencia de vida de alguien que ha sido transformado. En el versículo 3 habla de que una persona transformada tiene moderación de vida, es una persona con humildad. No nos olvidemos que Dios se opone al orgulloso, pero levanta con su bondad al humilde. Si estás pecando con mucho orgullo,
creo que necesitas dejar que Dios te continúe transformando. También el versículo 5 habla de la unidad. Habla de estar unidos los unos a los otros, como las partes del cuerpo. De esa manera lo explica estos versículos. Espero que me estés siguiendo ahí en tu Biblia, porque la palabra de Dios, el deseo es que la palabra de Dios sea la que nos lleve el mensaje y nos transforme. En el versículo 6 habla de profecía, que alguien que tenga un entendimiento bíblico. La Biblia es una profecía y de eso se trata, que podamos tener ese entendimiento bíblico que se logra a través de poner en práctica la palabra de Dios, a través de estudiar la palabra de Dios y a través de poder enseñársela a otros. Cuando le decimos a las personas cómo va a terminar el mundo, estamos profetizando. Cuando le decimos a las personas cómo van a terminar si no hacen la voluntad de Dios, estamos profetizando de lo que va a ocurrir. La Biblia es profecía. En el versículo 7 dice que una persona que ha sido transformada, que está siendo transformada, es evidente en su servicio hacia las demás personas. Es una persona que también le enseña a otros sobre la palabra de Dios. No estoy hablando de un maestro en un colegio o de un chef que le enseña a otros. Estoy hablando de alguien que le enseña sobre el reino de Dios a otras personas. Se hace evidente. El versículo 8 dice que es una persona que anima. Es una persona que ayuda a los necesitados, a las personas en pobreza. Si eres de las personas o ves personas a tu alrededor que lo único que hacen es desanimarte, creo que esas personas necesitan ser transformadas. Aunque vemos una realidad caótica en el mundo, siempre vamos a encontrar razones para animarnos por las promesas que Dios hace a nuestras vidas. Quizás éramos de los más negativos en este mundo, como hay muchas personas negativas en este mundo. Pero Dios nos transforma para poder decir, saldremos adelante, tenemos esperanza, estas situaciones que nos agobian van a ser transformadas y qué deleites poder estar rodeado de personas que nos ayudan. Hay personas, por el caso contrario, que en lugar de animar, desaniman, todo lo ven negativo, todo lo critican, así que aquí hay una evidencia. No todo el que dice cristiano realmente lo es y no todo el que piensa que es maduro lo es realmente. Necesitamos entender que hay áreas en nuestras vidas que necesitamos seguir siendo transformados. En el versículo 8 me llamó mucho la atención este versículo porque habla que las evidencias de una vida transformada es dirigir. ¿Sabes? Hay tanta necesidad de personas que se levanten a dirigir a otros, a guiar a otros, a ayudar a otros. Estamos llenos de películas de héroes que dan su vida para salvar a los más indefensos, los más débiles. Y eso lo vemos, si vamos al cine, esa es la trama de las películas, pero dentro del reino de Dios, cuando hay personas que se hacen a un lado, es que yo no puedo y ven más grandes sus debilidades, sus necesidades, lo que les impide ayudar a otros, nos damos cuenta que aquí hay una persona que no está siendo evidente en su transformación. Una persona transformada es compasiva, es alegre. Podríamos ser los más amargados, pero en el reino de Dios encontramos razones para alegrarnos. Es más, tal vez podríamos ser los más serios. Tenemos que practicar ser sonrientes, practicar transmitir esa alegría a otras personas. Y para poder ir concluyendo este punto, mira, todo lo que nos transmite hasta el versículo 16 lo voy a poner acá, pero puede leer el resto del capítulo. En el versículo 9, una persona que tiene evidencias de su transformación es alguien que ama, alguien que rechaza el mal, alguien que está empeñado en hacer el bien. En el versículo 10 habla otra vez de amar a los demás, respetar y honrar a los demás. En el 11 de ser diligentes, de servir al Señor nuevamente. En el versículo 12 habla otra vez de ser alegres, de tener paciencia, de ser perseverantes en la oración. El versículo 13 es alguien que ayuda al necesitado, alguien que es hospitalario, es alguien que bendice y no maldice, es alguien que se alegra con los que están alegres y llora con los que están tristes o llorando, es alguien que vive en armonía y alguien que no es arrogante y que son solidarios. Tantos detalles, espero que puedas estudiar profundamente este capítulo. Para el siguiente punto, vamos a leer en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Segunda de Corintios 3:18.
Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Bueno, Jesucristo dice que Él es el pan de vida, y de otra manera está diciendo también que Él es la bebida espiritual. Entonces, comer de Cristo y beber de Cristo es algo que no nos dejará tener hambre ni sed. Y también 2 Corintios 3:18 está diciendo que somos transformados a la imagen de Dios, de Cristo, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, el cuarto punto es cómo seguir siendo transformados. Y en estas escrituras está la respuesta. Somos transformados cuando nos seguimos alimentando de Dios, alimentándonos de Cristo. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, cuando yo leo la palabra de Dios, mi Biblia, me estoy alimentando, y entonces al alimentarme la palabra de Dios voy a ver las cosas de una manera espiritual. Hay una gran diferencia de llevar la Biblia a nuestras vidas para informarnos que para transformarnos. No leas la Biblia para informarte. No estudies la Biblia porque quieres conocer más. Lee y estudia la Biblia porque quieres ser transformado más a la imagen de Dios. También nos decía la Escritura que quien nos transforma es el poder de Dios. Entonces, todo lo que hacemos nos ayuda a alcanzar esa semejanza a Dios, a Jesucristo. Nosotros nos podemos alimentar, ir a la iglesia, todo lo que aprendemos. Este mensaje te alimenta para que te parezcas más a Dios. Poner en práctica las disciplinas espirituales como leer la Biblia, orar, ayudar al necesitado. Todas esas disciplinas hacen que te parezcas más a Jesucristo. Vencer las cosas que antes no eran parte de tu vida. A mí me impresionan muchos hermanos que antes eran superficiales y ahora son tan profundos. Me impactan hermanos que antes eran tan dedicados al materialismo y ahora se despojaron de todo ese interés para ayudar a quienes lo necesitan. Veo hermanos que eran tan apáticos, que eran tan alejados de tener amistades y ahora son hermanos de corazones con puertas abiertas para los demás. Son cosas maravillosas, pero todo eso lo está produciendo Dios a través de ese alimento espiritual y a través de también la transformación que hace el Espíritu. ¿Cuánto le pides a Dios que te cambie? Normalmente vas a ver tus debilidades, preséntaselas a Dios. Esa es la forma de seguir siendo transformado. Dios hizo una primer transformación cuando nacimos de nuevo, cuando entregamos nuestras vidas a Dios, pero la transformación continúa existiendo. El discipulado se usa para eso. Se usa para ayudar a que otra persona pueda seguir siendo transformada. Hay una gran diferencia. Imagínate una mujer que por su mala alimentación comienza su cuerpo a decaer. Comienza a ponerse pálida, débil, con desgano. Entonces esta mujer decide, me voy a maquillar para verme mejor. Y esta mujer comienza a invertir, no sé, un par de horas en maquillarse y ponerse bonita. Y posiblemente después del maquillaje lo va a lograr. Va a quedar muy hermosa. Y eso es lo que las personas van a ver, una mujer muy hermosa. Y eso puede pasar con personas que maquillan su vida espiritual. Van a la iglesia, cargan una Biblia, hablan de Dios y maquillan su exterior, pero no lo hacen del interior. Finalmente, esta mujer seguirá siendo una mujer débil físicamente, una mujer pálida físicamente, con desgano, sin fuerzas, seguirá de esa forma. Pero si hiciera algo diferente, si comenzara a alimentarse mejor con el alimento que comienza interiormente a darle fortaleza, su semblante va a comenzar a ser transformado. Tal vez no va a necesitar de tanto maquillaje y tal vez la misma belleza del maquillaje no va a ser la misma, pero de interiormente y en su propio temperamento, en su propio actuar diario, se va a sentir llena de energías. Y eso es lo que debe pasar con nosotros. No desde fuera, sino lo que sucede dentro. Cuánto nos alimentamos,
cuánto nos dejamos transformar por Dios, cuánto ponemos nuestras cargas, nuestras necesidades en las manos de Dios para que Él las transforme y no solamente nos haga ver que somos diferentes, sino realmente desde el interior seguimos siendo transformados. Yo he visto personas que han dejado alcoholismo, drogadicción, inmoralidad, y ¿por qué no continuamos dejando más cosas que tal vez son más pequeñas comparadas con estas cosas que te he dicho? Esa es la forma de seguir siendo transformados. Leamos Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Finalmente, la meta de nuestra transformación es Jesucristo. Esa es la meta, es la altura hacia donde tenemos que llegar. No la persona más espiritual que conozcamos, no la persona que ora de una manera impresionante, no la persona que conoce la Biblia de principio a fin, alguien que tiene doctorados. Quizás puedes conocer poquito y vivir mucho. Tal vez puedes conocer mucho y vivir poco. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que la meta es ser como Jesucristo. De hecho, aquí en este mundo seguiremos siendo transformados. La Biblia nos ayuda a seguir siendo transformados, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a ser otra vez transformados para tener una imagen mucho más cercana a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, según lo que dice Romanos 8:29, transformados en Cristo. Ese es el deseo de esta noche, que te animes, que te inspires, que te motives y que te llenes del deseo de continuar tu transformación espiritual para que parezcas a Jesucristo. Que cuando te veas en el espejo, veas el reflejo del rostro de Jesucristo. Que cuando las personas te vean diferente y puedan pensar, esta persona es diferente, habla diferente, actúa diferente, sonríe diferente, mira diferente. Porque las personas van a ver a Cristo y no te van a ver a ti. Concluiremos con los siguientes puntos importantes. Transformación es un proceso de cambio. Buscar una transformación permanente y no solamente una transformación temporal. La transformación debe ser evidente en las reacciones espirituales que podemos generar. Debemos utilizar las herramientas a nuestro alcance para seguir siendo transformados, especialmente por el poder de Dios. La meta de transformación es la altura de Cristo. ¿Qué pasa con todo esto? Algunos podrían pensar, es que me hace falta tanto. Otros podrían pensar, yo he avanzado mucho. Lo que quiero animarte es que estamos en un punto donde todavía podemos ser diferentes. Donde ya eres diferente, eres un hermano en Cristo. Es alguien que tiene cualidades maravillosas. Necesitas gente a tu alrededor que te pueda guiar en dónde puedes poner en práctica esos dones con los cuales Dios te bendijo. Pero también te animo que estás en un punto en donde lo que puede ocurrir es que todo puede ser mejor de lo que ya es. Dios todavía puede transformarte. Quizás estás frustrado porque hay cosas en tu vida no han cambiado. Necesitas rendirte delante de Dios y reconocer que su poder transformador es quien hace la diferencia en tu vida. Yo te animo. Quizás hay cosas con las cuales batallas y luchas. Yo te animo, no te canses. No seas como una ola de mar. Continúa firme, fiel, seguro que no estás solo. El Espíritu Santo de Dios tiene poder para transformarte. El Espíritu Santo de Dios, cuando te dejas guiar por Él, puede hacer de ti una persona diferente. Ninguno de nosotros nos presentamos como una persona perfecta o que ya no hemos logrado todo. Nos presentamos como personas necesitadas de lo que Dios puede seguir haciendo en nuestras vidas. Nos anima porque hay personas que nos dicen y nos mencionan que somos diferentes, pero entendemos que todavía podemos ser mucho más diferentes de lo que ahora somos. Amados hermanos, les envío un fuerte abrazo. Que Dios los cuide, los proteja, los bendiga. Les amamos, les enviamos un abrazo, un saludo desde acá, desde San José, Costa Rica, y que Dios nos dé el privilegio y la oportunidad de volvernos a ver lo antes posible. Que Dios los bendiga. Feliz noche.